Hola, acá estamos en la Casa de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en la comuna cuna de la historieta chilena San Miguel, el día lunes 15 de abril, en vivo, en el inicio del primer tallado y por Dirección Cultura San Miguel y por Trauco Cómic, un taller de cómic impartido por el pionero del cómic en Chile, Fito Manga, acá en la comuna de San Miguel. A las 4 de la tarde es el inicio de este taller. Se están reuniendo los participantes del taller, los talleristas o talleriados. En fin, estamos acá, en este hermoso lugar que es la Casa de las Culturas de San Miguel. Tenemos acá un ágora, que es este espacio donde nos podemos reunir. Allá abajo está la cava de la cultura, en la Casa de las Culturas. Y imaginamos que estos muchachos acá, mira, los vamos a seguir, vienen al taller de cómic. En este largo pasillo, hacia el fondo, está la Biblioteca Municipal de San Miguel, donde se realizará el primer taller de cómic, gestionado por Dirección Cultura San Miguel y Trauco Cómic, cuyo profesor, maestro, tallerista será Fito Manga, el pionero del manga en Chile. Quizás ellos sean asistentes al taller. ¿Chiquillos vienen al taller de cómic? Allá porque está empezando. Estamos esperando a un compañero que renueve. Hay tremendo taller de cómic. La biblioteca de San Miguel. Mira, ellos que van allá los vamos a seguir, les vamos a hacer un seguimiento. Hola Fito, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Soy editor de la revista Trauco, gestionadores del taller. Acá estamos con, mira qué bonita audiencia, qué bonita la gente que ha venido a participar del taller. No acomoda. Traemos otra mesa. Les estaba comentando sobre la impresión que me dejó la animación japonesa. Y eso, más lo que ya me había impresionado del cómic chileno, me hicieron el artista que soy actualmente. O sea, yo tomé conceptos que vi en la historieta chilena de todos los tiempos, pero le agregué el sushi, le agregué ese sabor japonés que también me llegó por parte de lo que vi en televisión en aquella época. Me inspiró mucho la animación, el anime. Yo todavía no conocía del manga, pero sí vi esa variante animada que todos conocemos, ¿verdad? Que es lo que generalmente ve primero la gente en Occidente, la animación, y después más adelante vemos una reedición del manga que es tan popular hoy en día. Pero las series de animación japonesa que dieron en aquella época tenían dos puntos que eran súper interesantes en lo dramático, y de lo que les voy a comentar más adelante, que fue lo que me hicieron ser el autor que soy. Por un lado, la extraordinaria capacidad que tienen de retratar el humanismo como una manera de crear el escenario y el personaje que se enfrenta a un conflicto determinado. Es un personaje que está hecho de tal manera, conservando ciertos rudimentos del budismo zen, que es una disciplina interesantísima, y por otro lado el código Bushido, como se explica muy bien en el libro de los 5 anillos, que es un libro ritual de esgrima japonesa,
que se usa actualmente no para la guerra, sino que para relaciones entre los seres humanos, utilizando conceptos del uso de la espada, de la katana, de la esgrima japonesa, pero para enfrentar la vida. De una manera muy elegante, como los japoneses solamente saben hacerlo. Logras una identificación increíble con los personajes, por eso gustan tanto. Por eso son actualmente yo considero que es el gran logro o la gran actualización que ha sufrido la historieta a nivel mundial. Un tipo de cómic que se mantiene vivo, que vende muy bien, que te conforma un tipo de ficción que no necesariamente está ligada al mundo de los superhéroes, que es la eterna lucha del bien y el mal, sino que contiene otros conceptos interesantes que son múltiples disciplinas. Yo puedo aprender del manga. Puedo aprender, por ejemplo, yo aprendí de básquetbol leyendo Slam Dunk. Viéndola, no conocía, no sabía muy bien algo, alguna idea tenía de la NBA, pero incluso gracias a esa serie descubrí que el Slam Dunk es un tiro que hacía el Michael Jordan, una cosa que era el balón en la cesta con una fuerza, una energía increíble, y eso estaba muy bien reflejado aquí. En ese cómic. Y aprendí. Se puede enseñar, se puede producir una comunicación didáctica re interesante usando la historieta, o sea, eso que siempre ha existido. Pero los japoneses le dieron una vuelta de tuerca increíble. Vamos a ver si comentamos sobre eso, porque va a ser muy interesante cuando hablemos sobre todo el tema de la construcción argumental. Estas dos cosas me hicieron lo que soy. Yo soy un artista de cómic que aplica entonces lo japonés por la impresión que me dio la forma narrativa que tenían de crear. Y la otra cosa que aprendí de los dibujantes chilenos es que yo soy discípulo de Máximo Carvajal. Tarde o temprano, ya más temprano afortunadamente, estaba el tercero medio, y se produce una eclosión del cómic chileno muy fuerte durante la dictadura. Y aparecieron un montón de revistas que publicaron autores chilenos que estaban volviendo, mucho autor chileno que volvió a publicar. Hubieron estado muchos artistas nacionales que eran de izquierda y que durante años, durante la dictadura militar, fueron perseguidos, la mayoría. De hecho, desapareció el cómic durante mucho tiempo, pero empezó a volver de a poquitito. Aparición de revistas como Ácido, Bandido, Trauco, Matucana, que fueron importantes publicaciones, pero que ya no eran dirigidas para toda la familia, era un tipo de cómic distinto, era un tipo de cómic dirigido a un público adulto, con una carga narrativa que iba hacia lo reflexivo, pasando por la sexualidad humana. Eran historias X, ¿ya? Para un público más intelectual, reclamón de alguna manera, contracultural, si se puede decir, pero no dejaba de ser un cómic, muy obviamente inspirado en lo que se estaba haciendo en Europa en aquella época, que fue la fuente llamativa de muchos artistas que había aquí en Chile, nuevo y que había regresado del exilio. Uno de estos artistas que fue importante en los años 60 era Máximo Carvajal. ¿Alguien ha oído hablar del Dr. Mortis? El siniestro Dr. Mortis es un gran personaje de terror del cómic chileno. Él lo dibujaba con los guiones de Juan Marino, que era el creador. Este hombre me enseñó a mí. Mi maestro fue su discípulo durante casi 2 años. Estuve yendo a su estudio y me enseñó todos los rudimentos de lo que es el oficio de historietista. Entonces, eso es lo que yo les voy a enseñar a ustedes, lo que él me enseñó. Digamos el paso a paso, más las actualizaciones que son obvias en este tipo de... Hola. Quizá en esta cabecera que pantalla. Sí, podría para ser que ella esté más cómoda. Pero no pasa. No es que falta así. ¿Pongamos otra mesa? ¿Pongamos otra mesa? Sí. No, podemos sacar una mesa. Dibujar. Tranquilo. Que vengo. Un tercer participante. Vengo. Ah, bien. Para algún participante. Llegamos.
este momento estamos mejorando nuestras instalaciones porque hay mucha gente interesada en participar en el taller de cómic. Fito ha hecho una introducción muy magistral. Nos habló de Máximo Carvajal, su maestro, Máximo Carvajal, uno de los dibujantes del siniestro Dr. Morty. Máximo Carvajal con una enorme obra propia, aventura, ficción, terror. Estamos cada vez más ordenados. Acá el amigo allá, ¿dónde se va a sentar el amigo? Piero, acá también hay silla. ¿Tú te vas a sentar ahí? Ya, muy bien. Una más ahí, por si acaso. Déjala ahí de reserva. Mira toda la gente hermosa. Talentosos dibujantes. De un huevo comen 100. Mira qué hermoso. Bien. Continúo contándoles el cuento. Pero más que nada para que sepan que van a tener una educación de cómic a la chilena. Si tuvimos eso, y menos mal que me lo legaron porque lo recuerdo muy bien. Tiene sus cosas, sus maneras, utensilios que vamos a utilizar. No quiero nada digital, quiero todo manual, quiero todo lápiz de mina, lápiz grafito. Hay que hacer mover la mano, hay que hacer mover el brazo, el juego en el dibujo, porque, bueno, imagino que dibujan. ¿Ya? Hay que dibujar. O mucho o poco, si hay un taller de cómic, vamos a empezarnos con el dibujo. Les voy a enseñar movimientos de figura humana, les voy a entregar guías. Van a tener a disposición guías de dibujo de diferentes autores. Yo tengo un tremendo manual con ideas que he ido coleccionando a lo largo de los años que me parece que ha sido muy útil para los dibujantes. Sobre todo lo que tiene que ver con la figura humana y el diseño de estructuras. Y el diseño de estructuras es entretenido, porque en el cómic hay que saber dibujar árboles, edificios, muebles, de manera rudimentaria, no necesariamente que se vean con el aspecto de un Rolls Royce o de un sicomoro, como si fuera un árbol, no, sino que sea un árbol, que sea un auto, pero que se vean que son funcionales, no que son raros, porque si no sabes dibujarlo, sea raro, y la gente se ve para ese lado. Tampoco voy a pedir que sean perfectos y maravillosos dibujantes, esto requiere de muchos años, de muchos años. Yo dibujo desde siempre, nunca paré de dibujar, pero he conocido mucha gente que llegó tardíamente y triunfa igual. Que lo que hay que hacer aquí, en este caso del cómic, es tener una buena historia que contar. Si usted tiene una buena historia, está al otro lado. Les voy a mostrar algunos experimentos gráficos de algunos artistas que sin ser buenos dibujantes han triunfado en el mundo. Lo que sí, hay que saber cómo contar la historia con imágenes. Eso es lo que a mí más me importa. ¿Ya? Y que sea satisfactorio para ustedes. Y lo más importante, pero que lo tengan muy claro, no lo sufran. Ya, no lo sufran, porque si no, no sacan nada. O sea, de alguna manera no lo aman tanto como se imaginaron. Esto hay que quererlo. Esto hay que, es una disciplina muy interesante para producir comunicación, pero es laboriosa. ¿Ya? Requiere de practicar ciertos conceptos para hacer que esto fluya. No solo dibujar bonito, sino que cómo hacer que los personajes te involucren, que de alguna manera te representes en ellos, te identifiques y que la historia sea entretenida, que lo que tienes que contar vale la pena. Todos acá de alguna manera tenemos que ser dramaturgos. Si bien es cierto, hay artistas de cómics que se dedican solo a dibujar y reciben trabajo de guionistas, conozco a muchos. A mí me gusta el artista completo, o sea, ese que es capaz de tanto dibujar como generar la historia, que era lo que me enseñó Máximo, y lo que trato de ser yo también, un dibujante que crea su universo. Y al final, si eres coherente y sigues las técnicas, puedes crear cosas realmente increíbles. Bueno, en lo creativo, en lo profesional, y en cierta medida lo que está provocando el manga hoy en día, que lo mantiene vivo, uno puede generar un producto muy interesante, muy atractivo. Hay que achuntarle al clavo, ¿sí? Pero esa es la labor de editores.
Uno tiene que en este momento transformarse en discípulo y generar contenido, pero algo que tú sepas que va a alegar, le vas a alegar al mundo una historia, una tremenda historia. Generalmente son bien ambiciosos los jóvenes artistas, quieren crear tremenda, gigantesca historia, porque más que es así. Pero, y con esto termino esta introducción. La parte más interesante de este taller es que usted va a salir de este taller dibujando un cómic. Quiero que haga un cómic. Ese es el final de este taller, realizar una obra de arte, una obra maestra, de poquitas páginas. Inicio, desarrollo y final. Un minuto. Y si tenemos buenas historias que publicar, porque hay que cuidar los árboles, ¿no? O sea, se tiene que justificar, estamos ante un árbol, vamos a publicar esta historieta en una publicación fanzine que sea el producto de nuestro taller. Desde ya un compromiso de trabajo con, ¿te parece? Sí, me parece. Eso voy a buscar la clave. Él es Omar Arrega, es el director de la revista Trauco Comics. Es la única revista de cómics que se publica actualmente en Chile, lo que va quedando de aquella época. Claro, el tema es que la satisfacción final sea esa obra que ustedes puedan terminar. Entonces yo les voy a pedir que desde ya, porque yo creo que en 2 clases más voy a hacer introducción a la dramaturgia y ahí vamos a entrar de lleno. Pero desde ya empieza a pensar en algo muy sencillo que contar en este taller. Por ejemplo, como quedaron allá las cosas, me pueden tirar. Gracias. Ya fuimos armando y ahora me acercaron totalmente hacia ellos. ¿Necesita otro? Sí. ¿Hay que ver fuera o no? Sí, por favor. El cómic final, ese que usted me va a presentar, yo quisiera que empiece a pensar en una historia corta que no dure más de 3 páginas. ¿Ok? Esas son claves. Piénselo, pero todavía no lo desarrolle, sino que piense que podría caber en 3 páginas y que no quede en parte, sino que esto termine, que sea una obra autoconclusiva y que esté dividido en 3 partes: inicio, desarrollo y final. Que es distinto a un chiste. Por eso si quiero hacer un chiste tenemos que pensar en otro tema. Si quiero hacer una cosa tipo Condorito, no sigue la misma estructura. El humor, el chiste va por otro camino. Que hay mucha gente que quiere hacer humor gráfico, lo explico por eso. Y el humor gráfico solamente tiene 2 partes, que es la presentación y el remate. ¿Ya? En cambio, la dramaturgia vamos por otro camino. Pero eso lo vamos a ver de a poco. Lo vamos a ver en la 3ª clase, cuando haga la introducción a la dramaturgia creativa, que les va a llamar mucho la atención, porque son pistas para crear una historia. Por un lado vamos a ver el tema técnico del dibujo, pero por otro lado tenemos que ver el tema de, ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo inventamos? Pero yo sé que ustedes tienen la capacidad, si están en taller de manga, de cómics, porque de alguna manera se creen tener cierta idea para generar en cómic algún día de su vida. Me imagino que sí. Si es así, maravilloso, porque con estas ideas lo van a tener bien claro. Solamente tienen que ojalá venir todas las clases, para que no se vayan perdiendo. Yo no voy a repetir muchas cosas, esta es como una clase flash para mí. Pero está calculado de tal manera que al final pueda producir usted 3 páginas, entintadas y todo bien elegante, etc. Entonces, si a usted esta clase, esta primera clase, le llama la atención, el cómic final está dividido en 3 páginas. Eso es lo que tiene que pensar usted, con inicio, desarrollo y final. ¿Ok? Y esto sería como una escaleta. ¿Qué es una escaleta? Es como un premión. Ni siquiera, o sea, ni siquiera tiene que escribirlo, pero desde ya empieza a pensar en eso, cómo podría funcionar algo sencillo.
piensen en lo siguiente, que si crean una obra que tiene inicio, desarrollo y final, van a dejar satisfecho al público. A mí generalmente me llega muchos dibujantes que tienen obras gigantescas que duran páginas y páginas y páginas, lo cual está bien, pero a veces pienso que son un poco obsesivos, ¿ah? Están siguiendo los parámetros del manga, de lo que triunfa en el manga actualmente. Y eso es una obra probada y exitosa que merece muchas páginas. A mí como dibujante, estamos recién empezando, no nos conoce la gente. Entonces tenemos que darnos a conocer con una obra lo suficientemente preparada como para dejar satisfecho al lector y no con la idea de que no termina, tengo que continuar en otra parte. ¿Cuándo lo voy a poder leer? ¿Dónde? ¿Lo publican en alguna parte? ¿Tengo que estar leyendo una página web? Siguiéndola, a lo mejor me voy a olvidar. No sé si lo pensará, pero generalmente ocurre esa clase de cosas. Entonces, lo que suele ocurrir con una obra redonda es que el público le genera una sonrisa y un sentimiento de satisfacción plena porque la historia se acabó. Qué bien lo que acabo de leer, es como un pequeño pastelito rico, así, pequeñito, así, uy, qué rico, quiero más. Y ahí usted ofrece más. Pero esta oportunidad que vamos a desarrollar ahora es para que el público pique. El público tiene que picar lo que nosotros queramos crear. Por eso la tarea es piensen qué pueden hacer y eso lo vamos a adaptar a guión, vamos a hacer un guión técnico y veamos si encaja en el modelo de trabajo final que vamos a hacer acá. ¿Ya? Espero que todos lo hagan, sería maravilloso. Si tenemos el ofrecimiento para publicarlo, imagínense qué sería. ¿Sí? No se preocupen por el tema de dibujo. No se preocupen, porque yo sé que hay gente que puede que tenga problemas, que no le guste la forma en que su figura humana o la forma en que crea los escenarios, a lo mejor tiene alguna duda con eso. Bueno, para eso va a ser este taller. ¿Ya? Vamos a tratar de ir contestando todo eso con técnicas y formas para enfrentar la narración de una manera ágil. ¿Me permite, estimado, justo iba a preguntar estas publicaciones? Eso, chicos, ya, para que lo tengan claro, ya piensen en contarme una historia, eso es lo que van a hacer. Nada, tengo acá algunos ejemplos de historietas. Tenemos el cómic norteamericano, me lo regalaron mis hijas hace poco, una obra maestra, que es un personaje de Marvel, muy conocido, hay una serie en Netflix, ha tenido todo un merchandising, un personaje interesante donde los haya, me gusta más que ningún otro, porque más que nada la época que tuvo Frank Miller, no sé si les suena, gran dibujante, uno de los más grandes dibujantes norteamericanos que hicieron cosas para Daredevil, una obra encomiable, y este en particular es muy entretenido. El cómic norteamericano tiene sus formas, hay personajes, autores destacadísimos, he tenido la oportunidad de conocer a varios de ellos, tal vez les hable de esa experiencia en algún momento. Estuve en un par de comicones y mantengo un cierto contacto con un par de autores que me han volado la cabeza siempre, John Clarro y John Phillips, que son artistas que ustedes no conocen, pero les pueden gustar obras de ellos. Son autores norteamericanos. O sea, me gusta mucho lo que hacen algunos autores que hay acá. Obras interesantes en el cómic norteamericano. Si no hace superhéroes, no triunfa. O puede que sí, pero bajo ciertos cánones que no vale la pena mencionarlos ahora. Hay es muy poco lo que no pertenece al mundo del cómic que llega a ser grande, al del cómic de superhéroes. También tenemos el cómic europeo. Este es un ejemplo de publicación europea de las que las revistas chilenas de los años 80 quisieron imitar. Esta es la Metal Hardlands, es una revista francesa, pero esta es la versión en español que editaron en Barcelona. Tenía una movida súper particular de producir historietas. El cómic europeo es muy artesanal, muy de artista. Aquí ya no velas por jugar con superhéroes y personajes convertidos en franquicias, sino que son obras narrativas con estilos de dibujo diversos.
de diversos autores con diferentes técnicas. Esta en particular la compré porque este es uno de las páginas del INCAL. No sé si no he oído hablar de Alejandro Jodorowsky, que es un destacadísimo escritor chileno, escritor, tarotista, actor, multifacético, que se fue a Francia, se fue a México, estuvo en Canadá, México, y después se radicó en Francia. Hacía de todo, teatro, guionista de cómics, y el dibujo de esta obra que es el INCAL es de Moebius, que para mí es el mejor dibujante de cómics de todos los tiempos. Es un artista que influyó en artistas japoneses y norteamericanos también. Es un tono de ciencia ficción colosal, son dibujos increíbles. Janjiro Moebius, dibujante de western que cuando no dibujaba western hacía ciencia ficción, y es un tipo de ciencia ficción que cambió el mundo. Esta historia es lo que nació producto de, no sé si ustedes saben que Jodorowsky iba a hacer Dune, esta película que está tan de moda ahora. Jodorowsky iba a dirigir una película colosal en los años 70 y no funcionó. Le boicotearon el proyecto, hubo un montón de problemas, perdió mucho dinero. Entonces, claro, como no pudo hacer esa película, hizo otra cosa parecida. El INCAL es el guión de una Dune posible, de lo que de cómo hubiera sido esa película. Pero tuvo que cambiar un montón de cosas, porque no es Dune. Es increíble, este es uno de los mejores cómics que he leído en mi vida, es una cosa rarísima. Y es chileno, el guionista es chileno, uno de las cumbres del cómic de ciencia ficción de todos los tiempos. Dibujado por Janjiro y guionizado por Alejandro Jodorowsky. Eso es lo del cómic, el tema del cómic europeo. Me gusta mucho, creo que es una muy interesante opción para producir cosas. Pero también me llegó esto. Yo he puesto que todos leen manga, he leído mucho poco manga. ¿Sí? Es el cómic que me apasiona. De todas maneras, si bien es cierto, hasta es un taller de cómics, tengo que hablar de esto, porque es una interesante actualización que sufrió el cómic. Tengo que contarles una historia muy bonita que involucra al creador del manga. A ver si les hace sentido. Osamu Tezuka, siempre tuvo ese aspecto. Con una gorra como, era una gorrita como una boina, así, una boina vasca. Y dibujante que a los 20 años de edad, traumatizado por los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial en Osaka, que era una personalidad muy disfuncional, muy tímido, y empezó a dibujar, algo que no hacía en la familia, le encantaba dibujar. Y la otra cosa es que después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, Tezuka, este chico que dibujaba, que le encantaba dibujar, que no sabían cómo quitarle eso encima, pero tal vez le podía servir para calmarse porque vivió muy aterrorizado durante los bombardeos. Y este tipo un día fue al cine, lo llevaron al cine, que era una de las pocas entretenciones que había en este Japón post-apocalíptico, derrotado, y vio la película Steamboat Willie, que es una película de animación, ¿no les suena? ¿Sí? A él le suena, a él le suena. Sí, bueno, y el Steamboat Willie, el protagonista tenía este aspecto. Bueno, ya saben de qué se trata. Se parece a Mickey Mouse. Parece ligera. Tenía como unos ojitos como Pac-Man negros. Este es el original de los años de 1927, que ahora se supone que está liberado los derechos y hay gente que puede hacer lo que quiera, que es una cosa súper extraña. Y Osamu Tezuka, cuando vio esto, dijo, oh, yo quiero hacer eso. Se volvió loco, dijo, este es mi sueño, yo quiero dibujar. Ya dibujaba, o sea, ya controlaba un poco el lápiz, de manera que se le metió en la cabeza que tenía que hacer una cosa como una película de animación. Pero era imposible, o sea, no tenía con quién, estaba solo. El tema de hacer una película, de producir una película de animación requiere un equipo técnico increíble, músicos, animadores, editores, etc. Eso estaba absolutamente descartado. Pero, ni corto ni perezoso, Osamu Tezuka dijo, bueno, entonces no dibujo, no hago un libro. Y esto fue lo que salió.
Este es el primer manga de la historia, del manga moderno, el Shinta Karashima, la nueva isla del tesoro. ¿Ya? Y tiene una particularidad. ¿Chinta cómo? Shinta Karashima, la nueva isla del tesoro. ¿Y cómo se escribe? Para buscarlo en internet. Shinta Karashima, la nueva isla del tesoro. En estricto rigor es una mezcla entre la isla del tesoro de Stevenson, que es un clásico de la literatura universal juvenil, con Tarzán. Tenía 20 años, cosa muy supe cuando dibujó esto. El asunto es que esto, no sé si han oído hablar de la palabra chiripa. Chiripazo. Salió de chiripa, que viene de serendipia, que a mí me gusta mucho la palabra serendipia, que viene a ser algo por el estilo, es como una palabra mágica. Que él quería hacer una película de animación, no lo pudo hacer, entonces la dibujó. Dibujó una película de animación. Miren las primeras viñetas. Fíjense por favor en Primer plano y acercamiento, escenarios, secuencia. es una secuencia visual espectacular de una acción, de una escena en particular. Y las viñetas mismas parecen los fotogramas de un film de cine. El sentido de narración cinemático, que es la gran característica del manga. Esa es la gran característica, más incluso que cualquier otro aspecto, los ojos, la narración, el humanismo, la ciencia ficción. El movimiento cinemático es el movimiento, ¿no? Es narración cinemática, es narración que involucra movimientos de cámara, como si tú estuvieras filmando o grabando con algún dispositivo los movimientos del personaje. Y es por eso que esto es así. Esto es una revista de manga. Entonces, y aquí se publican aproximadamente unos 20 autores, y todos estos autores utilizan eso, que es sugerir la acción y el movimiento con muchas páginas. Es por eso que un libro recopilatorio necesita de una cantidad enorme de páginas, porque en Estados Unidos y en Europa solamente utilizan unas 80, menos, como 50 páginas para contar una historia en un solo tomo, pero para un mangaka esto no es suficiente porque requiere de más tiempo y más espacio. Por eso recopilan al final lo que se publica acá, lo recopilan en estos libritos. Esta es la colección final. ¿Han oído hablar de esta historia? Dragon Ball. Que esto se puede coleccionar, esto se guarda, ¿verdad? Pero son obras ríos, son novelas ríos gigantescas, obras llenas de detalles donde vemos que el personaje va creciendo, va aprendiendo, va perfeccionándose hasta cumplir con su meta. El personaje manga es una criatura increíble. Uno quiere parecerse a él. Igual uno siempre ha querido parecerse a Superman, pero a medida que crece, que maduras, te das cuenta que Superman es un boy scout medio torpe, con mucha fuerza, pero no muy listo. Pero en cambio Goku, que es lo mismo, es más interesante, porque templa su cuerpo constantemente y pelea como yo que siempre he querido pelear, así como me tiro planetazos en la cabeza prácticamente. La cinemática por la cinemática. Los personajes de manga femeninos también son sumamente interesantes. Que luchan, hay un feminismo muy particular en el manga. La ambigüedad sexual se da muy fuertemente. Vamos a tener la oportunidad de analizar ese tipo de detalles más adelante con algunas obras destacadas. El manga es gigantesco, vino para quedarse y para cambiar la escena como quiera. Si podemos utilizar sus herramientas, ciertas formas en nuestro trabajo, nos podemos ganar un público, porque es el tipo de cómic que está triunfando hoy en día en todo el mundo. Yo estuve en la Comic Con del año 2022, de la pandemia, y asistí a una charla que dieron una serie de editores norteamericanos. Son todos editores norteamericanos y están convencidos de que hay que empezar a hacer cosas con Japón. Es lo que se ve, lo que más se ve, lo que más se lee, lo que más se disfruta de parte del público juvenil. Si vamos a dirigirnos a un público juvenil, a los cabros los superhéroes los están aburriendo. Además que Hollywood ha hecho una tarea media extraña con el mundo de los superhéroes, han ganado mucho dinero sin duda alguna, pero hay una cierta decadencia
en este último tiempo post-pandémico con las películas de superhéroes, no sé si se han fijado. Ha habido toda una polémica con respecto a eso. En cambio, el manga permanece muy fuerte, como editado y su versión animada. Pero la versión animada es otro cuento. A mí lo que me importa es que esto lo puede hacer una persona con un lápiz, un papel, tinta, y si la historia es buena, hype. Hype. Así que espero que ustedes puedan de alguna manera llenar ese vacío particular que hay. Yo creo que cada uno de ustedes tiene algo interesante que comentar, que contar. Como parte final de este pequeño relato, les quería comentar que Osamu Tezuka, su personaje más famoso, se dibuja más o menos así. ¿Le suena? Jet Master. Yo no veo. Astro Boy. Astro Boy. Sí, nosotros alcanzamos a ver una extraña versión. Aquí en Chile a este personaje que dice Jet Master, pero no es Jet Master. Eso fue un autoplagio que se hizo Tezuka y creó un personaje que era igual. Y que llegó a Chile, ese personaje, que es una serie de animación no muy importante. Ay, a mí me gusta mucho, no me Sí, decepciona. sí, pero porque se exhibió en Chile. Venía doblada. Pero no es el original, Astro Boy es... Astro Boy es el original y Jet Master es una copia, un plagio que se hizo el mismo Tezuka. Eso cambió por un tema de derechos, no quería pasarle a la Toei su personaje original, que es este, para que lo hicieran en animación, entonces hizo otra cosa. Porque él quería hacer una versión de su personaje con sus propios derechos como animador. Él quería montó después una productora de animación. Toei era otra cosa. Entonces existe el anime de Astro Boy, Sí. que se ha visto en Japón. El Nosotros anime hemos de visto el Astro Boy Jet lo Marte, hizo no hemos visto el Astro Boy. Eso El no está anime bien. de Astro Boy se exhibió en Chile en los años 60. ¿Okay? Ahora, a lo que voy yo, más adelante les voy a hablar de autores y de sus obras. Yo quería hacer esta pequeña introducción para que ustedes vean que no sé si se dan cuenta que hay como una similitud entre los dos. Este es el gran homenaje que le hace Osamu Tezuka a la obra que de alguna manera le abrió la prosperidad a la historieta japonesa. O sea, en resumidas cuentas, Astro Boy es Mickey. Es igual, se viste igual, solamente que este es un niño robot. Pero es como un homenaje, no tiene las orejas, pero tiene esa forma en la cabeza, absolutamente inspirado en Mickey. Esa es una verdad, chicos, para que lo tengan en cuenta. Ya, queridos. Creo que están dando la ¿Cómo? Creo que están dando la No. No, ya no, pero podríamos. Ya, queridos. ¿Dudas, consultas, reclamos?